Estoy preparado para aplicar toda la fuerza y el peso de nuestro gobierno a nivel federal y en los más altos niveles. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance. A las 4:30 de la mañana en Minneapolis, una ciudad que normalmente se despierta por capas, la inestabilidad ya era palpable. Una declaración de una figura política nacional circulaba en fragmentos y subtítulos. Para algunos residentes sonaba como un llamado a proteger a la comunidad. Para otros se interpretó como una coartada política para una escalada de la violencia. Bienvenido a Fronteras sin filtros, donde desentrañamos las complejidades de las investigaciones que pocos ven. Estamos aquí para quedarnos y este es nuestro país. Vamos a hacer una vida aquí. Sin embargo, en medio de la tensión, otra voz resonaba. Tienen una representante, Ilhan Omar. No debería permitírsele ser congresista. Estoy seguro de que la gente está investigando eso y debería ser expulsada de nuestro país. Antes del amanecer, las calles se volvían indescifrables. Los rumores se propagaban más rápido que los hechos verificados. Las multitudes se reunían, se dispersaban y se reagrupaban a una cuadra de distancia. Los escáneres policiales se llenaban de informes superpuestos que no coincidían. Y a medida que la mañana avanzaba, más personas se daban cuenta de que esto no se trataba solo de una confrontación aislada, sino de lo que vendría después y de lo que una ciudad podía perder cuando la incertidumbre tomaba el control. Quédate con nosotros para conocer el contexto completo y las implicaciones, porque la evidencia más crucial en casos como este a menudo emerge lejos de las cámaras. 10 días después de que comenzara el año nuevo, Minneapolis, una ciudad alguna vez descrita como tranquila en el Medio Oeste, se sumió en disturbios que las autoridades locales lucharon por contener. El detonante no fue una ventana rota o un arresto, sino una declaración. Una congresista, una figura política prominente estrechamente ligada al debate público de la ciudad, describió públicamente las crecientes confrontaciones como un levantamiento nacional, enmarcado como necesario para proteger a la comunidad después de un tiroteo que dejó a una mujer local muerta. Para sus partidarios, el mensaje sonaba a solidaridad. Para las fuerzas del orden, sonaba a legitimación para una mayor escalada. En un ambiente ya tenso, palabras como esas pueden alterar la forma en que las multitudes interpretan el riesgo. Los planificadores federales respondieron a gran escala. Más de 000 agentes de la patrulla fronteriza y agentes federales fueron desplegados rápidamente con una misión clara: restaurar el orden después de días de disturbios. Los puntos de control fueron reforzados en los corredores clave. Las patrullas fluviales se duplicaron en las vías navegables cercanas. Los helicópteros sobrevolaban continuamente. Sobre el papel, parecía abrumador. En la práctica, no resolvió la inestabilidad, sino que la transformó. En solo 72 horas, la actividad de protesta en todo Minnesota se triplicó. Los registros policiales documentaron más de 430 incidentes violentos, incluyendo incendios provocados, asaltos y bloqueos coordinados. Las llamadas de emergencia aumentaron un 58%. Noche tras noche, los agentes desplegaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras mientras los incendios se propagaban y las sirenas reemplazaban al sueño. El público veía una ciudad perdiendo el control. Pero dentro del caos, los investigadores comenzaron a percibir algo que no encajaba con la idea de un desorden espontáneo. En medio de un sistema de seguridad sobrecargado por los disturbios, equipos del FBI y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, comenzaron a comparar patrones de incidentes con información que la mayoría de la gente nunca ve. No buscaban el siguiente punto de conflicto, sino lo que esos puntos de conflicto podrían estar encubriendo. Mientras la atención pública se centraba en las calles, el sistema de seguridad ciudadana comenzaba a mostrar sus debilidades. En ese espacio vulnerable, los investigadores notaron algo que no encajaba con la narrativa de los disturbios. La violencia no parecía aleatoria, mostraba patrones. Ciertas calles se encendían en momentos predecibles. Ciertas intersecciones atraían bloqueos coordinados que desviaban las unidades de patrulla de zonas específicas. Parecía menos un caos espontáneo y más una presión calculada sobre el mapa. Entonces, otro conjunto de informes comenzó a acumularse, aparte de los registros de disturbios. Niños desaparecidos. No 1 o 2 casos, sino más de 230 niños fueron reportados como desaparecidos en Minneapolis y sus alrededores. Las familias presentaron denuncias, fotos de retratos aparecieron en farolas y escaparates. Los nombres se repetían en las reuniones comunitarias y luego se repetían de nuevo. Con el tiempo, algunos de esos carteles se desvanecieron en el silencio. Los investigadores comenzaron a plantear una pregunta que iba en contra de la conversación pública. ¿Y si los disturbios no eran solo una crisis que había que sobrevivir, sino también una cobertura para explotar?
Y si la ciudad creía estar luchando contra el desorden, mientras algo más se movía por debajo, detrás de las sirenas y los titulares, los analistas comenzaron a sospechar de una red de tráfico operando dentro de la disrupción, un sistema que estimaron en casi $2.000 millones. Si esa sospecha era correcta, entonces la parte más peligrosa de la historia no era el clamor en las calles, sino lo que ese clamor podría haber sido diseñado para ocultar. El siguiente paso fue simple pero decisivo. Compararon los informes de niños desaparecidos con los registros de arrestos y los mapas de incidentes. Buscaron agrupaciones y siguieron las ubicaciones que no dejaban de reaparecer. A medida que los investigadores comparaban los informes de niños desaparecidos con los registros de arrestos, una verdad se hizo imposible de ignorar. Las desapariciones no estaban dispersas uniformemente por la ciudad. Los casos se agrupaban en torno a direcciones específicas. Los mismos nombres en los mapas de incidentes, las mismas manzanas que las unidades policiales abandonaban repetidamente cada vez que un nuevo incendio o bloqueo las desviaba. Esas direcciones no eran escuelas o parques infantiles. Eran un pequeño grupo de hoteles de propiedad privada utilizados como alojamiento temporal para migrantes y familias de refugiados. Durante los disturbios, estas propiedades se encontraban en un punto ciego. Estaban abarrotadas, mal gestionadas y tratadas como sitios sensibles donde las inspecciones rutinarias a menudo se posponían por razones de seguridad. Al principio, los analistas trataron los hoteles como coincidencias. Luego, los números se mantuvieron constantes en cada conjunto de datos que probaron. Informes de desaparecidos, llamadas de emergencia, redespliegues de patrullas. Las mismas propiedades seguían apareciendo. Las propiedades compartían una única conexión. Y una vez que esa conexión salió a la luz, el caso dejó de tratarse de disturbios y se convirtió en una cuestión de control. En el centro de todo estaba Sofía Abdi Aydin, una alcaldesa de 42 años nacida en Somalia, que había construido una identidad pública en torno a la gobernanza humanitaria. Durante casi 5 años, fue elogiada como un símbolo de compasión, una líder que expandió programas de vivienda, financió asistencia alimentaria e impulsó iniciativas de refugio de emergencia para familias desplazadas. En las fotos de prensa aparecía junto a voluntarios de la comunidad. En sus discursos hablaba el lenguaje de la protección, pero los analistas federales no leían discursos, leían estructuras de propiedad. Los registros de propiedades mostraban que más de una docena de hoteles vinculados a la vivienda de migrantes eran controlados discretamente a través de empresas fantasma conectadas a su círculo íntimo. Las empresas parecían limpias sobre el papel, presentaban los formularios correctos y utilizaban los mismos bufetes de abogados y agentes registrados. Sin embargo, el patrón era claro. Los hoteles no eran simplemente gestionados por la ciudad, sino controlados a través de una red privada que podía mover activos sin escrutinio público. Dentro de esos edificios, la documentación era inconsistente. Los niños entraban y salían sin un seguimiento fiable. El papeleo básico de admisión estaba incompleto o duplicado. La supervisión era limitada. Y, durante las noches más intensas de disturbios, era casi inexistente. Esa brecha se convirtió en una oportunidad. Según los informes federales, al menos 200 niños, la mayoría entre 8 y 16 años, fueron identificados como habiendo pasado por esta red de hoteles y luego desaparecido. Los investigadores no lo describieron como una ola repentina de secuestros, sino como un proceso. Los niños entraban con un nombre, cambiaban de habitación, eran transferidos a otra propiedad y luego se desvanecían en papeles que ya no coincidían con la realidad. La selección no parecía aleatoria. Los registros médicos vinculados a las instalaciones revelaron criterios consistentes, exámenes de salud básicos, umbrales de peso mínimos y documentación de edad falsificada. La documentación no era descuidada. Estaba estructurada como si el objetivo no fuera solo llevarse a los niños, sino moverlos a través de sistemas que no alertarían inmediatamente sobre anomalías. Cada niño fue reducido a una mercancía, tejido corneal. Las agencias de inteligencia rastrearon las rutas de exportación de 200 pares de córneas a 5 países: China, India, México, Pakistán y Brasil. Las rutas no eran vuelos directos con entregas obvias. Se movían a través de intermediarios, papeleo y cadenas de transporte diseñadas para parecer rutinarias. Los analistas federales lo describieron como un conducto que alimentaba un mercado médico clandestino que prospera donde la supervisión es débil y la demanda es constante. Las estimaciones conservadoras indicaron ingresos anuales que superaban los $8.000 millones, blanqueados a través de cuentas fantasma en 5 continentes para evadir las auditorías trimestrales. El movimiento se dividía en transferencias más pequeñas.
El momento se distribuía entre los periodos de informe. En la superficie, las cuentas parecían de organizaciones benéficas, contratistas y proveedores de servicios. Debajo, el patrón era el mismo que el de la estructura de propiedad de los hoteles. Control sin exposición. Y la red no se detuvo en el tráfico de personas. El análisis financiero sugirió que los mismos canales de transporte estaban vinculados a más de 2 toneladas métricas de narcóticos cada año, incluyendo heroína, metanfetamina y fentanilo. Las rutas se conectaban a redes de tráfico asiáticas y líneas de distribución en toda Norteamérica. Los investigadores concluyeron que los crímenes no eran operaciones separadas, eran flujos paralelos que alimentaban la misma maquinaria. Esto no era una organización benéfica fallida, era un sistema. Los niños eran una mercancía. Los hoteles eran los puntos de partida. Los disturbios eran la tapadera. Mientras las unidades policiales se centraban en las multitudes y la atención pública permanecía fija en la confrontación política, la red operaba de manera fluida, metódica y según lo programado. Porque mientras la ciudad dirigía su atención hacia el exterior, alguien más observaba desde dentro, rastreando cada movimiento, cada transferencia, cada niño. Si quieres entender cómo los equipos federales pasaron de la sospecha a la acción, quédate para la siguiente fase, porque el reloj, en este caso, no se medía en días, sino en horas. Para cuando los analistas terminaron de conectar los últimos puntos de datos, no quedaba margen para el retraso. Cada hora aumentaba el riesgo de que los niños fueran trasladados a rutas de envío que no miran atrás. A las 4:30 de la mañana, Minneapolis estaba en silencio, no en calma, sino exhausta. Las sirenas se habían desvanecido, las calles estaban vacías. Era el tipo de silencio que se asienta después de noches de disturbios, cuando una ciudad hace una pausa para respirar y nadie quiere ser el primero en romperlo. Ese fue el momento en que los equipos federales se movilizaron. Una columna de SUV negros sin distintivos se dirigió hacia una única ubicación, un hotel de inmigrantes justo al lado de un importante corredor de tránsito. Sin luces, sin anuncios, sin despliegue visible en el exterior, la operación fue diseñada para completarse antes de que las manzanas circundantes despertaran por completo. Dentro de los vehículos iban 320 agentes tácticos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y del FBI operando bajo órdenes judiciales federales selladas. La vigilancia en las horas previas había confirmado la presencia de guardias armados en el interior. Las advertencias de inteligencia hacían referencia a armas automáticas. La evaluación de riesgos fue contundente. No sería una entrada limpia, y la velocidad sería la única ventaja. A las 4:32 de la mañana, las primeras puertas fueron forzadas. La respuesta fue inmediata. Se desató un tiroteo desde los pisos superiores mientras los guardias intentaban frenar el avance. Los destellos de los disparos atravesaban las escaleras. Gritos resonaban por los estrechos pasillos mientras los equipos avanzaban en ráfagas controladas, pasando de largo las habitaciones sin detenerse, priorizando los pisos señalados por la vigilancia. La resistencia no duró. Los equipos federales la superaron por número, coordinación y el hecho de que los puntos de entrada ya habían sido mapeados. Varios atacantes fueron inmovilizados antes de que pudieran recargar. Otros soltaron sus armas y se retiraron a habitaciones cerradas, solo para ser obligados a salir momentos después. La lucha duró menos de 3 minutos. Entonces, la operación cambió. Mientras los agentes despejaban piso tras piso, encontraron puertas que habían sido selladas deliberadamente desde el interior. Las cerraduras estaban reforzadas, las cortinas corridas. Las habitaciones permanecían en un silencio que no correspondía a un hotel común. Dentro había niños, hileras de camas, luces apagadas, equipo médico desechado en papeleras. Algunos niños estaban inconscientes, sedados para prevenir el pánico y reducir el ruido. Tenían las manos atadas y la boca cubierta para evitar que gritaran. Números estaban escritos en sus muñecas y tobillos. Marcas de inventario, no nombres. El recuento dejó helados a los agentes. 200 niños, no estimaciones, no listas parciales, 200 voltioítimas confirmadas, con edades comprendidas entre 8 y 17 años. Todos ellos estaban vivos, pero apenas. Equipos médicos fueron enviados de inmediato. Se administró oxígeno. Se revirtieron los sedantes, donde fue posible. Se verificaron los signos vitales en líneas de triaje construidas en pasillos que aún olían a humo de la entrada. Varios niños presentaban ritmos cardíacos peligrosamente bajos. Los investigadores dijeron más tarde que, si el rescate se hubiera retrasado incluso un poco, muchos no habrían sobrevivido al transporte.
Mientras los médicos estabilizaban a los niños, los equipos de búsqueda continuaron avanzando. Encontraron por qué el tiempo había sido tan crucial. Detrás de una falsa pared interior reforzada con una estructura de acero, los agentes descubrieron 3 toneladas métricas de narcóticos: heroína, metanfetamina y fentanilo, empaquetados y etiquetados para la exportación. Cerca, cajas fuertes contenían dinero en efectivo, agrupado y sellado al vacío, apilado de una manera que sugería rutina, no desesperación. Esto no era un refugio, era un almacén. A las 5:05 de la mañana, menos de 40 minutos después de la primera irrupción, llegó una alerta final. El vehículo de la alcaldesa había sido interceptado de camino al puerto. Fue detenida sin resistencia. De vuelta en el hotel, 26 operativos armados ya estaban de rodillas, con las manos detrás de la cabeza, la operación colapsando a su alrededor. Los niños fueron evacuados bajo protección federal, cargados cuando no podían caminar, protegidos de las cámaras, subidos a transportes médicos con la urgencia de una escena que nadie había estado preparado para ver. Para cuando salió el sol, la ciudad había dormido durante la batalla y había evitado por poco despertar a un crimen que nunca podría deshacer. No hubo vítores ni celebraciones, solo un alivio silencioso y la constatación de que este rescate había llegado solo horas antes de que los últimos contenedores estuvieran programados para partir. Quédate con la siguiente fase, porque detener el hotel fue solo el primer paso. El mecanismo más grande esperaba en los puertos. Lo que los agentes descubrieron después de la redada en el hotel explicó por qué el tiempo había sido tan importante. Los niños no estaban retenidos indefinidamente, estaban programados para ser trasladados. Ese cronograma apareció en ordenadores portátiles incautados y archivos de papel recuperados en cuestión de horas. Cuando los analistas mapearon la siguiente fase, esta los llevó lejos de las calles de la ciudad y hacia algo más silencioso, más grande y mucho más difícil de rastrear. Los puertos. Para mover personas a través de un puerto, una red no necesita caos, necesita rutina, necesita papeleo y necesita suficiente influencia para que nadie sienta la presión de mirar 2 veces. Los analistas federales identificaron 12 contenedores de envío salientes ya preparados para la partida dentro de un plazo de 48 horas. Cada contenedor estaba registrado bajo empresas de exportación legítimas que transportaban bienes comunes, ropa, alimentos empaquetados y artículos para el hogar. Artículos que se movían a través de los puertos estadounidenses por decenas de miles cada día. Nada en los manifiestos levantaba sospechas. Ese era el objetivo. Ocultos dentro de paredes interiores modificadas y pisos falsos, había compartimentos estrechos diseñados para evadir inspecciones básicas. Los diseños eran rudimentarios, pero efectivos. Justo el aire suficiente, el espacio suficiente, el tiempo suficiente para llegar a mar abierto. Los investigadores confirmaron más tarde que cada contenedor podía transportar hasta 20 niños sedados e inmovilizados para evitar ruidos o movimientos. El papeleo completaba el engaño. Las visas habían sido preaprobadas, los documentos de identidad coincidían con registros de viaje falsificados y las declaraciones de aduanas estaban selladas y aprobadas con antelación. Las auditorías financieras mostraron sobornos pagados en múltiples niveles a funcionarios locales, intermediarios portuarios, facilitadores de aduanas y gerentes de logística privados. Los montos variaban, pero el patrón era consistente. Pagos de 6 cifras entregados a través de empresas fantasma y cuentas en el extranjero, programados con precisión antes de cada envío. El dinero fluía tan suavemente como la carga. Los registros bancarios rastrearon las ganancias a través de docenas de cuentas en 5 continentes, divididas en transferencias más pequeñas para evitar los umbrales de declaración. Las revisiones trimestrales no mostraban anomalías porque el sistema había sido diseñado para sobrevivir a las auditorías. Una vez en el mar, el plan de los contenedores se dividía entre 5 países: China, India, México, Pakistán y Brasil, entrando en puertos donde intermediarios corruptos esperaban para recibirlos. Desde allí, los niños desaparecerían en clínicas privadas, mercados clandestinos y rutas secundarias que rara vez dejan rastro documental. Al amanecer, las autoridades federales emitieron retenciones de emergencia sobre cada contenedor identificado. Los puertos fueron discretamente cerrados, los manifiestos se reexaminaron línea por línea, lo que casi había pasado como comercio rutinario ahora era evidencia congelada. Las redadas impidieron que los niños salieran de la ciudad. El descubrimiento en el puerto mostró lo cerca que estuvieron de salir del país. Pero detener los contenedores no explicaba cómo una red de este tamaño sobrevivió durante años a plena vista. La siguiente respuesta ya esperaba en los registros: el dinero. A las pocas horas del cierre del puerto, comenzó una operación paralela.
más silenciosa que la redada y mucho más metódica. Primero, el dinero. Equipos federales de delitos financieros se activaron en 3 agencias. Analistas de la Unidad de Delitos Financieros del FBI, investigadores del Tesoro y enlaces bancarios internacionales comenzaron a extraer registros que la mayoría de la gente nunca ve: libros mayores de subvenciones, auditorías de organizaciones sin fines de lucro, subsidios humanitarios y transferencias bancarias transfronterizas, que se medían no en miles, sino en miles de millones. Durante un periodo de 5 años, más de 44.000 millones de dólares fluyeron a través de una red de organizaciones sin fines de lucro fantasma, fondos para viviendas de migrantes y organizaciones de asistencia médica vinculadas al mismo círculo íntimo. Sobre el papel, el dinero financiaba alimentos, refugio y atención de emergencia. En realidad, se reciclaba, se dividía en transacciones más pequeñas, se retrasaba entre trimestres y se canalizaba a través de cuentas en el extranjero, diseñado para sobrevivir a las auditorías. Los investigadores identificaron 47 entidades fantasma en 5 continentes. Los contratos de suministros médicos se inflaron hasta en un 300%, creando un excedente de efectivo que desapareció en el extranjero. Los registros bancarios mostraban pagos recurrentes de 6 cifras programados con precisión antes de las ventanas de envío. 620, 000 aquí, 880, 000 allí, manteniéndose por debajo de los umbrales que activan el escrutinio automático. Al tercer día, los analistas confirmaron que las mismas cuentas también recibían depósitos vinculados a más de 2 toneladas métricas de heroína, metanfetamina y fentanilo cada año. Crímenes diferentes, las mismas redes ocultas tras el lenguaje de la caridad y la gobernanza. Luego, la protección. Una vez que el panorama financiero estuvo claro, el escudo comenzó a resquebrajarse. En 48 horas, se emitieron citaciones federales en todo Minnesota y más allá. Documentos, correos electrónicos, registros de llamadas y autorizaciones bancarias. Más de 200 documentos fueron incautados de autoridades de vivienda, oficinas portuarias, juntas de organizaciones sin fines de lucro y departamentos municipales que nunca antes habían aparecido en un mapa criminal. Al final de la primera semana, 9 altos funcionarios vinculados a la supervisión de viviendas para migrantes se apartaron discretamente. Registros judiciales internos mostraron más tarde al menos 37 informes de bienestar infantil sellados o retrasados durante 3 años, con visitas a los sitios pospuestas cuando los disturbios hacían que el aplazamiento pareciera razonable. Siguieron los arrestos. Agentes federales detuvieron a 14 corredores logísticos, 6 falsificadores de documentos y 11 intermediarios portuarios en 3 estados. En un servidor oculto, los investigadores encontraron evaluaciones internas de riesgo que rastreaban la indignación pública, la actividad de protesta y el enfoque de los medios. Cuando los disturbios se disparaban, los envíos se aceleraban. Cuando la tensión disminuía, las operaciones se ralentizaban. Durante 5 años, el sistema perdió menos del 2% de las ganancias proyectadas debido a interrupciones. Finalmente, las consecuencias. Cuando la alcaldesa fue formalmente acusada, la historia pública se desmoronó. Registros verificados vincularon a sus asociados con cuentas en el extranjero que contenían más de 410 millones de dólares en el momento de la incautación. Para cuando se revelaron las acusaciones, 23 funcionarios y facilitadores enfrentaban cargos federales, con más órdenes pendientes. A nivel internacional, los fiscales emitieron 18 órdenes de arresto y enviaron solicitudes de cooperación a 5 países, mientras que los informes señalaron que las tasas de recuperación de niños traficados al extranjero históricamente caían por debajo del 5%, la primera prioridad seguían siendo los niños. Más del 70% mostraba signos de sedación prolongada. 36 requirieron monitoreo cardíaco inmediato. 14 fueron tratados por supresión respiratoria severa. Los médicos dijeron más tarde que si el transporte se hubiera retrasado, incluso entre 6 y 8 horas, las fatalidades habrían sido probables. Los planes de atención a largo plazo se financiaron a través de asignaciones federales de emergencia, con costos estimados que superaban los 120 millones de dólares en 30 días. Los puertos revisaron los protocolos de inspección, se mejoraron los escaneos térmicos, los controles aleatorios de contenedores aumentaron un 43%. Minneapolis volvió a la calma, pero no a la comodidad.
En una revisión clasificada post-acción, los analistas concluyeron que la red había estado operativa durante al menos 7 años con ganancias anuales que superaban los 8.000 millones de dólares, porque no dependía del secreto, dependía de la rutina y de la suposición de que los peores crímenes siempre se anuncian a voz en grito. Este video tiene fines informativos y educativos. No glorifica la violencia ni la actividad criminal. Su objetivo es examinar cómo se desarrollan las investigaciones complejas, cómo responden las instituciones bajo presión y por qué la transparencia sigue siendo esencial para la justicia.